Gracias a todas y todos por conectarse, por estar aquí y vamos a seguir con nuestro estudio. No quiero ni decirle estudio, porque quiero que sepan que este es una búsqueda, es un viaje de una búsqueda hermosa que hemos emprendido a través de toda la Biblia para conocer al Espíritu Santo, porque muchas veces hemos oído hablar del Espíritu Santo, pero no sabemos cómo abrirle esa puerta para que more en nosotros, que ese es el anhelo que Él tiene. Entonces, vamos a ver aquí que lo necesitamos en nuestra vida diaria, en nuestro diario quehacer, y aún más que eso, anhela esa comunión de habitar en lo más profundo de nuestro ser, porque es a través de él que conocemos a Jesús, que conocemos a Dios. Y miren, yo pensaba antes, bueno, que el Espíritu Santo era como una fuerza, es una persona. Y me gusta, hoy en la mañana estaba pensando, ¿cómo podemos expresar que es una persona? Y veía yo precisamente cómo nos liga Él con Jesús, que está sentado a la diestra de Dios Padre, y cómo nos liga Jesús a Jesús y a Dios. Y entonces yo veía como una mano cadena, como una mano cadena. El Espíritu Santo me estaba tomando de la mano y estaba tomando la mano de Jesús, y de la mano de Jesús que está sentado a la diestra de Dios Padre, estaban ellos de la mano. Es una mano cadena, que todo eso es el poder que nosotros recibimos directamente y la comunicación directamente del Padre, porque dice que podemos acceder con toda confianza ante el trono de la gracia de Dios, ¿sí? Y me acuerdo de una vez que estábamos precisamente allá por los lugares de María Cunningham, y estábamos en Dallas, y estaba con una amiga, con Gogis, y me dijo, ¿sabes qué? Fíjate que me acaban de mandar una invitación de un pastor de Nigeria que está abriendo pues una comunidad, ¿verdad? Una congregación. Y entonces me dijo, pues quiero que lo apoyemos. Y entonces fuimos ahí, era un localito muy chiquito, muy pequeño, había poca gente, pero bueno, eran toda gente de color, y nosotros pues estábamos allí. Y bueno, él decía que estaba hablando en inglés, no le entendíamos absolutamente nada, ¿verdad? Pero bueno, él decía que estaba hablando en inglés, y entonces, porque tienen un acento pues muy diferente, y estábamos todos ahí, pero se sentía la presencia del Espíritu Santo de una manera impresionante. Y ahí estábamos Gogis y yo, y luego algo dijo el pastor, y entonces pasamos al frente y nos tomamos de la mano. Y me toma de la mano una de las personas que estaba ahí, ¿verdad? Una mujer así pequeñita, con el pelo así largo así, y me toma de la mano, y empezamos a brincar, y empezamos a, a- a pues estábamos brinque y brinque ella y yo, y yo quería soltarme porque pues no podía dejar de brincar, y ella tampoco, y pues yo le decía cosas, ella no me entendía ni yo, pero había una conexión tremenda, y empezamos brinque y brinque, y pues ya el pastor dijo, bueno, es que Dios los bendiga y todo, y ella y yo seguíamos pegadas de la mano brincando, y no podíamos soltarnos. Y yo me acordé ahora de ese episodio, porque así es el Espíritu Santo. Es un poder, pero es una persona que no nos suelta, no nos va a soltar. Y me acuerdo de eso, que quedó tan grabado en mi corazón, de cómo estábamos esa persona y yo
conectadas a través de una fuerza, de un poder, de una electricidad tremenda. Ese es el Espíritu Santo. Y bueno, vamos a ver precisamente de un versículo. Recuerden que estamos a través de todo eso. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y todos conocemos ese versículo de Primera de Corintios 13:13. Vamos a estar hablando de Romanos y de Corintios. Todos conocemos eso, ese versículo. Y ya vimos cómo el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién puede amar, como dice Primera de Corintios 13, todo el capítulo? ¿Sí? Es el capítulo del amor y se describe, el apóstol Pablo lo describe y sabemos que no vamos a poder hacerlo en nuestras propias fuerzas. ¿Quién puede amar? Y el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se jacta de todas esas cosas que vemos ahorita en el mundo de la injusticia. No, ¿a cuánta injusticia vemos ahorita? Y ese capítulo del amor, sabemos que solamente con la presencia del Espíritu Santo es el que podemos hacerlo, ¿sí? Es el que puede transformar nuestra mente y nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Dándole el control de nuestra alma. Recuerden, somos espíritu, alma y cuerpo. El alma tenemos los sentimientos, los pensamientos y la voluntad, ¿sí? Porque siempre pensamos, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu y entonces decimos, sí, yo ya soy hija de Dios, vamos a nuestro espíritu ya está conectado con el Espíritu de Dios, sí, pero nuestra alma, ¿quién gobierna nuestra alma? ¿Quién gobierna nuestros sentimientos y voluntad? ¿Sí? ¿Quién? Y nuestra mente, sobre todo, nuestros pensamientos, ¿quién los gobierna? Entonces decimos, y si hijos de Dios, ¿sí? Declarados herederos, y entonces yo digo, yo ya soy heredera, yo ya tengo toda la herencia, pero como lo vimos, sí, pero tenemos que acceder a ella, ¿sí? Para tener esa vida en abundancia que Jesús nos prometió. Entonces tenemos que, fíjense, y dice este mismo versículo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado acerca de la esperanza? Acerca de la esperanza. Muchos sermones o muchas pláticas acerca del amor y en el medio eclesiástico y en el medio, en cualquier medio, todo mundo habla del amor, hasta tiene un día especial y ahora en Navidad especialmente también hablamos del amor, pero ¿quién habla de la esperanza? ¿Sí? Rara vez escuchamos de la esperanza y es una de las tres virtudes menos comprendidas, ¿sí? Si pregunto qué es la fe, inmediatamente me van a decir, la respuesta es la fe, es la convicción de lo que de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo mundo tenemos ese versículo, ¿sí? Y obviamente, ¿qué es el amor? Pues nos recitamos todo, Primera de Corintios 13, Dios es amor, ¿sí? Pero, ¿por qué muchas veces no oímos hablar de la esperanza? Y la razón es por dos cosas. Porque se ha devaluado esa palabra de esperanza, lo hemos devaluado en su significado. Fíjense, el concepto se ha perdido. El lenguaje que usamos se ha ido diluyendo. Por ejemplo, vamos a ver la palabra caridad. El origen de la palabra caridad, que en el latino es carus, es que es amar. Y dice, fíjense, amar y dar, caridad. Dar es la calidad o es una cualidad. Y
caritas, es decir, la caridad, originalmente quiere decir la virtud de amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora cuando alguien te dice, de hecho me estaba platicando Marlene, esta jovencita que va y da a las colonias, ¿verdad? Comida a los niños y les lleva la palabra. Y bueno, pues ustedes saben que esas colonias son muy difíciles y entonces llega ahí la lideresa y dice, no vengas aquí a darnos tu caridad, no queremos tu caridad. Fíjense lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hemos devaluado esa palabra. Igualmente, fíjense, la palabra creer, como todo el mundo lo sabe, ¿verdad? También creo, no es el creer, el confiar, el poner mi vida en lo que yo creo, ¿sí? Entonces, la esperanza antes era una palabra de seguridad que te daba fortaleza, de certeza. Y ahora, ¿qué es la esperanza? Ay, pues tengo todavía la esperanza, ¿sí? Que dice, pues a ver si sucede esto. Todavía tengo la esperanza de que pueda ir, de que abran la frontera aquí para ir a comprar los regalos de Navidad. Tengo la esperanza, la vaga esperanza, ¿sí? Y esa no es el origen realmente de las palabras. Ahora, es una palabra que ni siquiera la escuchamos. Por ejemplo, en el idioma de los jóvenes, si tú has platicado con los jóvenes, tú no escuchas la palabra esperanza. ¿Cuándo has oído a un joven que dice, ay, tengo esperanza de esto o estoy esperando en esta situación, etcétera? Fíjense, ¿por qué? Porque ya ni siquiera la utilizan, ni siquiera la conocen, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? En un mundo sin Dios, déjame decirte, no hay esperanza, pero la palabra habla mucho de esa esperanza. Y claro, tú vas a decir, pues en un ambiente político que tenemos ahorita, conspiraciones mundiales, señales de los últimos tiempos y todo esto, ¿quién tiene esperanza? Con razón, ha sido una palabra tan devaluada, ¿sí? ¿Y qué es lo que la esperanza trae? Las repercusiones de esta falta de esperanza en nuestra vida personal, en nuestra familia y en nuestro hogar, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos, la necesitamos esta esperanza para vivir. Recuerdo el libro de Víctor Frankl, si ustedes lo conocen, es un judío que estuvo en los peores campos de concentración entre 1942 y 45 y sobrevivió. Y él vio a muchos judíos, cientos de judíos, caer a su diestra y a su siniestra, caían y morían, pero él habla de este ingrediente, de esto que Dios nos ha dado, porque es una virtud igual que la fe y que el amor es la esperanza, ¿sí? Y él habla precisamente en su libro El hombre en busca de sentido y vemos que la esperanza puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿sí? Entonces, fíjense, ahorita en la Subsecretaría de Prevención de la Violencia nos están pidiendo y hemos dado pláticas y hemos estado dando pláticas. Una de las pláticas fue la sobre el suicidio. Bueno, pues fue la plática que rebasó la capacidad del Zoom y rebasó la capacidad de todo porque había tanta necesidad de escuchar acerca del suicidio. Y pues realmente nos dieron datos, nos dieron cifras y todo, pero no dieron una respuesta. La respuesta es la esperanza y la respuesta está en la palabra de Dios. Fíjense, en la fe, en Hebreos dice que la fe sabemos, por la fe sabemos que fueron constituido el universo
por la palabra de Dios que Abraham tuvo por la fe, a su hijo, que Noé y todos los de la fe. Pero inicia la fe. La fe es que sabemos que hay un Dios que constituyó el universo, que nos constituyó a nosotros. La fe se encarga de cimentar en el pasado que sabemos precisamente se encarga de eso. El amor se encarga de nuestro presente, porque para poder vivir, ya lo vimos, necesitamos ese amor sobrenatural que solamente el Espíritu Santo nos puede dar para soportar todo, porque todas estamos soportando algo que estamos pasando. Todas estamos soportando algo. Pero la esperanza te da la certeza del futuro, ¿sí? Que no conoces ni concibes. Y esta esperanza es un ancla para el alma, que no podemos sobrevivir las tormentas de ella, ¿sí? Fíjense, la palabra de Dios en Hebreos 6:19 dice que nuestra alma está anclada. ¿En dónde? En más allá del velo, adentro del velo, pero no es el velo aquí, está anclada allá arriba, ¿sí? En el lugar santísimo, en el mismo lugar santísimo. Por eso tenemos una esperanza segura y firme, dice, que penetra hasta dentro del velo. Y el velo muchas veces es ese velo que tenemos aquí, porque no podemos saber ni ver el futuro. Nosotros no podemos saberlo, pero ese velo se rasga para que nosotros tengamos esa esperanza y esa certeza allí en el trono mismo de Dios, ¿sí? Y vamos a retomar ahorita en este momento Romanos 5, recuerden que lo vimos también, Romanos 5 del 1 al 5. Es la primera vez que vemos que se cita la palabra esperanza en todo Romanos, ¿sí? Y vamos a Romanos 5 del 1 al 5 y leemos. Fíjense, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense, habla que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba, ¿qué produce la prueba? Esperanza. Por eso muchas veces tenemos que pasar, sabemos que vamos a pasar por las pruebas, sabemos, pero sin la esperanza, tomados de la mano del Espíritu Santo que mora en nosotros, dice aquí muy claramente, ¿sí? La paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque dice la palabra de Dios, no seremos avergonzados, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es esa esperanza la que nos mantiene, y lo vamos a ver que siempre está ligada a la esperanza, a la tribulación, porque no podemos decir que podemos pasar esta vida de tribulaciones sin tener eso. Y disculpen
este ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, ya saben que me gusta mucho poner ejemplos de experimentos científicos y todo eso. Y bueno, pusieron unas cucarachitas ahí en un bote de agua, ¿verdad? Y entonces, pues ahí las cucarachitas estaban nadando, tratando de salir de ahí del bote, pero pues no podían. Y entonces a unas cucarachitas les pusieron un palito, pero no les permitían que se subieran. Nada más las cucarachitas como que rasguñaban el palito. Sabían que había algo allí donde ellas se podían fijar, se podían subir a eso, pero nunca dejaron que se subieran, ¿sí? Y vieron en este experimento que las cucarachitas que no les daban ese palito para que supieran que había ahí algo en que en un momento dado podían subirse, empezaron a dejar de nadar y empezaron a morirse, a hundirse. Bueno, no sé si se hundieron, pero se empezaron a morir. Y las cucarachitas que les tocaban con el palito, había una esperanza allí, duraron el doble de lo que las otras cucarachitas duraron, ¿sí? Y es un ejemplo muy burdo, pero esto te puede costar la vida. Esto es la diferencia entre Víctor Franklin, que él sobrevivió a esto, y el no tener esperanza. Y por eso los jóvenes ahora no tienen esperanza, no tienen rumbo, no tienen a qué aspirar. Y vemos esta falta de este anhelo que necesitamos para que podamos salir adelante. Y vemos que este sufrimiento que definitivamente vamos a pasar es un sufrimiento que sabemos que podemos y que tenemos nosotros la victoria en esta esperanza, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, en Romanos 8, del 16 al 17. Romanos 8, del 16 al 17. Dice, Romanos, ahí está, Biblia es nueva. Romanos 8 del 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero aquí viene la cláusula, ¿sí? Este testamento, esta herencia, este ser hijos de Dios y este es herederos junto con Cristo de todo lo que Dios tiene. Dios es el soberano sobre todo, el creador, ¿sí? Fíjense, pero hay una cláusula que dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esta es la cláusula que tenemos aquí, que vamos a sufrir, pero precisamente por eso, por ese sufrimiento, es que nosotros tenemos que tener esa esperanza, ¿sí? Y bueno, me gusta precisamente, fíjense, en Romanos, seguimos ahí en el versículo, en el mismo Romanos 8, del 14 al 17 que ya vimos, ¿sí? Y fíjense, vamos a Romanos también 8:15. Vamos a Romanos 8:15. Dice, fíjense, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ese espíritu de adopción, ¿cuál es ese espíritu de adopción? Es el que nos permite clamar, Abba, Padre. Me gusta una escena en la que tenemos una escena en la cual
la reina Isabel, es apenas una niña, ¿sí? Y entonces está el rey Jorge pues en el palacio, ¿verdad? Ahí en el palacio, y él está con mucha gente muy importante, ¿sí? Y todos están ahí pues ante el rey y hay un protocolo y sí, el señor, el rey y todos tienen reverencia ante el señor, ante el rey, etcétera. Y de repente pasa por allí la reina Isabel chiquita y ve que está su papá y grita, y entonces cuando grita entra a ese salón y rápidamente corre y le dice, Abba, papá, daddy, le dice daddy, le dice obviamente en inglés, y el rey Jorge, o sea, con toda la gente que está ahí, se voltea, la toma y la siente en su regazo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esa exclamación de padre, de Abba, o sea, de papito, porque quiere decir, es el mismo espíritu de Cristo. Nosotros le llamamos, fíjense, es Abba. ¿Cómo le llamaba Jesús a su padre? En arameo era como decirle papito. Y entonces dice que así mismo nosotros clamamos por ese espíritu que mora en nosotros, el espíritu de Cristo, el espíritu de adopción, el espíritu de ser hijos de Dios, y clamamos, Abba, Padre, papito. ¿Y qué hace el Rey de Reyes, Señor de Señores, que está por encima de todos? ¿Sí? ¿Qué es lo que Él hace? Pues Él te toma, aún en medio de donde Él esté, siempre Él te va a tomar en sus manos y Él te va a sentar en su regazo, ¿sí? Qué hermoso, qué hermosura. Vemos este espíritu de adopción que tenemos, y es ese espíritu el que nos da esta esperanza, ¿sí? En Romanos 5, versículos 5 dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí, qué cosa tan preciosa y tan hermosa. ¿Cómo podemos ver en estos versículos la importancia de tener esto de las tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor? Y sí, el amor es el mayor de ellos, pero el menos conocido es esta esperanza, porque dice la palabra de Dios que Abraham tuvo a su hijo Isaac de esperanza contra esperanza, porque la fe es algo que nosotros pensamos y vemos y queremos llegar allá. Muchas veces, ¿por qué necesitamos la esperanza? Porque no vemos nada. Dice aquí la palabra que no vemos ni siquiera, muchas veces estamos en una situación en la cual ni siquiera podemos ver una luz, podemos ver una solución. Tenemos que tener esa esperanza, esa ancla de que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos más que nuestros caminos, aunque no podamos ver. Por eso muchas veces tenemos que clamar en un idioma que ni siquiera entendemos, porque dice la palabra que nosotros clamamos y el Espíritu Santo nos ayuda, como no sabemos ni qué pedir. Señor, ¿qué te pido? Que restaures o que no restaures, o que si voy a entrar aquí o no voy a entrar aquí, si voy a hacer esto, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué? Sí, no sabemos ni siquiera cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu Santo es el que gime y el que clama por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos cuando ni siquiera
ni siquiera vemos una lucecita. Cuando estamos en el fondo, sentimos que estamos en el fondo de un estanque o que estamos parados y que no podemos caminar, que nuestros pies nos pesan tanto y pensamos, sí voy a sobrevivir porque soy hija de Dios, pero nunca más voy a tener esta plenitud, nunca más voy a ser feliz, nunca más voy a tener a mi familia, nunca más va a pasar esto. Sí, tenemos esperanza. Esa esperanza está anclada más allá del velo, está anclada en nuestro Señor Jesucristo, que está de la mano, nosotros de la mano con el Espíritu Santo y de la mano de Jesús y de la mano de Dios, porque dice Jesús, así como tú y yo, Padre, somos uno, así también nosotros en ellos y ellos en nosotros. Esa es el morar del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y yo quiero también ahora comentarles que es muy importante sus testimonios. Muchas veces lo que tiene que hacer el Espíritu Santo para que entendamos que Él está con nosotros, que Él cuida de nosotros, que Él nos sostiene cuando no tenemos aparentemente ninguna salida. Y fíjense lo que vamos a ver aquí, ¿sí? Vemos este testimonio. Dice, la casa en la que habito da frente a una avenida de doble carril que tiene camellón en el centro y pertenece a una colonia ubicada en las faldas de la sierra, por lo que dicha avenida y todas las demás calles aledañas tienen declives considerables, algunos más pronunciados que otros. Un sábado de agosto, cuando los rayos del sol caían perpendiculares a la faz de la tierra y cuando la temperatura sofocante del verano obligaba a la gente a permanecer encerrada en el confort de sus casas, decidí sacrificar la siesta para ir a traer algunas cosas que me hacían falta. Me subí al carro, lo encendí, abrí la cochera y cuando me disponía a sacarlo, advertí que no traía conmigo el control del sistema de alarma de la casa, por lo que tomé la palanca de cambios, la moví a la posición parking y me bajé rápidamente. Cuando llegué a la mesa del antecomedor para recoger el control olvidado, oí un ruido, un tanto cuanto lejano, como un croash, croash, que capturó mi atención y me hizo regresar de inmediato al garage. Al ver que el carro no estaba, mi sorpresa fue tal que brinqué los escalones de acceso a dicho cuarto y corrí hacia la puerta de salida buscando con avidez en el exterior el auto desaparecido. Parada en donde empieza el declive de la rampa, lo divisé en el carril del otro lado del camellón central, tomando velocidad cuesta abajo y de reversa. Un grito angustioso salió de mi pecho y llevando mis manos a las sienes, dije, Dios mío, deténlo, Padre, deténlo. Mientras una ráfaga de la imaginación me hacía concientizar que el carro sin control chocaría irremediablemente, provocando a pesar de la rapidez con la que mi mente construía catastróficas imágenes, creo que estas no terminaron de proyectarse cuando repentinamente el carro que iba cuesta abajo viró y se subió nuevamente al camellón central. Y de nuevo mi angustia creció y creció y creció hasta arrancar de mi pecho un segundo grito de auxilio. Dios santo, Padre, páralo, páralo, por favor, que no siga, pues el auto ahora, aún en reversa, estaba enfilándose hacia la calle perpendicular a la avenida en el entronque, cuya pendiente es todavía mayor que la de esta. En ese instante en que mis gritos
de auxilio se escucharon seguramente en todo el entorno. El automóvil que atravesaba el camellón se paró en seco, quedando a escasos centímetros de su borde. ¡Ay, Dios mío!, exclamé exhalando el aliento. Gracias, Dios mío. De no haberse detenido, pensé, la historia construida momentos antes en mi imaginación habría terminado en la realidad de una horrible tragedia. La avenida estaba desierta. Al parecer mis gritos no llegaron a oídas de los vecinos, que por curiosidad se habrían asomado al menos por la ventana para enterarse de lo sucedido. Recobrando el aliento, como pude, bajé la rampa, pues las piernas me temblaban terriblemente. Caminé por la carpeta asfáltica en dirección al auto. En eso, una camioneta que transitaba por la avenida se paró y su conductora preguntó: señora, ¿qué le pasó? ¿Se siente usted bien? Le contesté: estoy bien, gracias. Pero ella insistió: ¿qué le pasó? ¿La puedo ayudar? No, no, gracias. Es que el carro se salió de la cochera, pero ya se paró. Muchas gracias. Llegué hasta el auto y con sumo cuidado abrí la puerta, temiendo que con cualquier movimiento se bajara del camellón y siguiera su viaje siniestro cuesta abajo. Al fin lo rescaté y guardé en la cochera. Reporté al seguro el accidente, pues el carro se dañó en la parte trasera. El ajustador, quien se presentó en mi domicilio 2 días después, revisó cuidadosamente el vehículo y determinó que presentaba desprendimiento de la fascia y daño en la polvera, ambas traseras. Enseguida me preguntó: señora, ¿cómo sucedió? ¿Cómo chocó? Cuéntame, ¿cómo estuvo? Bueno, en realidad yo no choqué, contesté. El carro se salió solo de la cochera, de reversa, brincó el camellón y cuando yo lo vi, etcétera, etcétera. Y le conté todo lo sucedido. A ver, déjeme entenderle. ¿Dice usted que el carro se salió de reversa y cruzó el camellón? Con cara de asombro el ajustador enfatizó: ¿y pasó por en medio de esos pinos? Sí, le respondí, y luego viró y se subió de nuevo al camellón de reversa y pasó por entre esos otros 2 árboles que están más allá, y al fin se paró. El hombre, sin decir nada, solo meneando la cabeza, me miró incrédulo. Se bajó por la rampa y empezó a hacer sus cálculos y sus medidas y a observar la trayectoria, la distancia y el estrecho espacio entre los pinos por donde el auto magistralmente había pasado. Luego se dirigió al tramo del camellón, por el que por segunda vez el carro se atravesó y se metió entre los otros árboles, en donde finalmente se paró y terminó su carrera. El ajustador regresó y mirándome a los ojos seriamente dijo: ahora, señora, dígame la verdad. Es más fácil creerlo todo si usted confiesa que chocó en el centrito con un arbortante o luminaria, pues su carro presenta pintura amarilla en la polvera dañada. O dígame, ¿de dónde salió la pintura amarilla? No, no, señor, lo que le he dicho es verdad, así sucedieron las cosas. ¿Y la pintura amarilla? Ah, eso sí que yo no sé, pero lo cierto es que cuando vi los daños del carro, un pedazo de corteza de pino lo traía pegado en el raspón de la polvera. Yo solamente se lo quité y sí, estoy de acuerdo con usted, quedó pintada de amarillo esa parte. Tal vez la corteza que se talló fuertemente dejó algún residuo, pero no sé, no me lo explico. El ajustador, al ver que no cambiaría mi versión, se concretó a decirme: bueno, señora, por favor firme aquí en este croquis y después yo buscaré la manera de redactar todo esto, lo sucedido, de tal modo que sea creíble. Pues si lo escribo tal cual me lo ha usted contado, estoy seguro que no le van a autorizar nada la reparación de su vehículo, porque no se lo van a creer que así sucedió este accidente. Nunca supe la manera en que el ajustador redactó el peritaje, pero a los 8 días después recibí la orden para reparar el automóvil. Para el razonamiento del ajustador,
No hubo lógica alguna con la que pudiera explicarse el increíble trayecto del automóvil. Sin embargo, para mí quedó muy claro que Dios obró en forma sobrenatural, pues en mi angustia clamé a Él. Clamamos, Abba, Padre, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, y Él me respondió, me asistió al instante, como dice Jeremías 33:3 y el Salmo 91. Condujo al auto por entre todos los obstáculos con magistral destreza y lo detuvo con toda precisión en el borde del camellón, evitando que sucediera un desastre mayor. También comprendí que cuando estamos viviendo bajo el señorío y voluntad de nuestro Señor Jesucristo, Él está en control de todo y nunca nos deja. Y escuchen esto, gracias Señor por ser un Dios vivo que mantiene en alto mi esperanza. A ti sea todo el poder, el honor y la gloria. Amén y amén. No es creíble. No sé qué pondría el ajustador, porque esa es la esperanza. La esperanza es creer en lo increíble, en lo que no te puedes imaginar, en lo que estás viendo y no tiene explicación. Esa es la esperanza. Gracias Dios por mantener en alto mi esperanza. A ti sea todo el poder, el honor y la gloria. Este testimonio estuve platicando con una de ustedes y bueno, si ella no puso su nombre, si lo quiere hacer cuando recopilemos, pues qué bueno que lo hiciera. Pero yo digo, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Por qué situaciones nos tiene que pasar Dios para comprender, para entender la manera en que Él está al cuidado de nosotros? Porque muchas veces tenemos que pasar por estas angustias. Aquí lo dice, la esperanza va ligada a las pruebas, a la angustia, pero tenemos para clamar, Abba, Padre, Abba, Padre. Y Él está allí siempre, nunca nos ha dejado. Clamemos, Abba, Padre. Y si muchas veces le decimos, Señor, como esa junta que estaba ahí con el rey Jorge, el padre de la reina Isabel, esta niña hermosa, nosotros somos más hermosos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo te invito a que a partir de hoy le digas, Abba, Padre, porque ese Abba, Padre es un grito que en el original era un grito o de temor o de amor. Cuando tú entras y ves a tu nietecita que te dice, Abu, Abu, es un grito de amor. Pero también muchas veces, Abu, Abu, me lastimé. Yo te reto el día de hoy a que ahora, desde ahora en adelante, por el espíritu de adopción que vive en nosotros, llamemos a nuestro Padre, Abba, Padre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Estamos anclados por la esperanza, anclados en ti, Padre. Y el ancla se usa cuando hay tormenta, cuando el barco va a la deriva, cuando tiene que soportar esos vientos como los estamos soportando el día de hoy, Señor. Todos te necesitamos, todos te necesitamos. Señor,
Danos esa fortaleza que da la esperanza de la convicción de quién eres tú. Porque solamente para bregar en este tormentoso mundo, con todos los problemas de familia, de nación y del mundo, necesitamos la esperanza que tú nos das, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.